Lázaro Raudel González Leiva nos va a presentar su tema de supongo que es trabajo de tesis de maestría. El procesamiento de señales de voz con transformers para la identificación de personas en conversaciones. Me detuve al hablar, bueno, una vez para que lo consideres, identificación minúscula en la primera, porque todos los demás no tienen minúscula, por eso. A menos que quieras lo contrario, señales mayúscula, entonces voz con mayúscula. Transformers, transformadores de preferencia, o si lo quieres dejar en inglés, pero pues no. Bueno, dicho eso, un poco. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, como había dicho, mi título de tesis de maestría es procesamiento de señales de voz con transformer para la identificación de personas en conversaciones. Quien les habla, el ingeniero Lázaro González Leiva, y directora de tesis son el doctor Jesús Shaham Montiel Pérez y el máster de ciencias Rodolfo Romero Herrera. La voz humana es mucho más que una señal sonora, es un vínculo esencial que conecta a las personas y un rasgo único de nuestra identidad. A través de ella transmitimos no solo palabras, sino también emociones, intenciones, aspectos únicos, pero profundos de nuestra profundidad. En el campo de reconocimiento de patrones, la voz ha adquirido un valor significativo para la identificación de personas. Esta investigación explora cómo mediante el uso de un módulo transformer podemos identificar a personas relevando aspectos clave. Como objetivo general tenemos desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial que permita la identificación de una persona, de la identificación de la voz de una persona dentro de un conjunto de conversaciones que se están llevando a cabo simultáneamente. Estas se desglosan en 4 objetivos específicos que vendrían siendo: primero, desarrollar una base de datos que contenga características detalladas del problema a resolver, recopiladas y registradas bajo condiciones controladas, estandarizadas, para facilitar el análisis y la solución del problema. Como segundo, tenemos implementar algoritmos de acondicionamiento de datos con el fin de reducir el ruido y normalizar la información, mejorando así la calidad y la precisión de los datos para luego su posterior análisis y uso. Como tercer objetivo específico tenemos proponer un algoritmo para la expresión del espectro de la voz humana que puedan ser utilizadas en un modelo de aprendizaje automático para su análisis y predicción. Y como cuarto y último objetivo específico tenemos proponer un modelo de aprendizaje automático que utilice técnicas de procesamiento de voz y un modelo de transformer que haga uso del espectro de la voz para la clasificación de un individuo en conversaciones. Como problemática tenemos que en medio del ruido constante de nuestras vidas diarias nos encontramos con un problema esencial y que es persistente, que trata sobre identificar y reconocer la voz de una persona, de un individuo, dentro de un conjunto de voces. Esta situación se ve muy a menudo en situaciones como salones de clases, centros de trabajo o incluso en reuniones de grupos, donde diferentes voces se pueden mezclar entre sí. La solución a este problema no solo mejora la comunicación interpersonal, sino también tiene implicaciones significativas en el desarrollo de la identificación de voz, abriendo puertas a nuevas posibilidades como la seguridad, accesibilidad y la personalización de servicios. Nos enfrentamos al desafío de identificar voces individuales en entornos complejos, donde múltiples locutores hablan simultáneamente, llegando así las voces a superponerse. También la variabilidad natural de la voz y así como el ruido ambiental constante que agravan la dificultad de esta tarea. A pesar de los avances tecnológicos avanzados, investigadores y desarrolladores continúan perfeccionando metodologías avanzadas e innovadoras para abordar estas dificultades y lograr una detección robusta en condiciones reales. En el estado de arte se ha estudiado un total de 85 artículos, los cuales resalto estos 4 ya que vienen siendo como la base y los pilares de este trabajo, de esta investigación. Como propuesta de solución se plantea resolver el problema de la identificación de voz en un conjunto de conversaciones simultáneas haciendo uso de un algoritmo de aprendizaje profundo.
como plataforma. El enfoque se centra en la implementación de un modelo de transformer que aprovecha la información de la señal de voz deseada para identificar la voz de esa persona en específico. Este no vendrá solo, este se le integrará a un módulo de preprocesamiento de la voz que se dedicará a preparar la señal de voz para su análisis posterior al modelo de transformer. Este módulo se encargará de tareas críticas como la limpieza del audio, que serían la eliminación del ruido o reducción del ruido, la normalización de la señal y el análisis de espectro de la señal. Aquí se puede ver una imagen de la forma de onda original, cómo sería un fragmento de audio, la cual luego cuando se le hace un preprocesamiento, cómo quedaría esta señal. Ahora, ¿cómo se extrae el espectrograma de un audio? Bueno, esto se obtiene calculando el cuadrado, la magnitud de la transformada Fourier de tiempo corto, como se puede ver en la imagen, que esto da como resultado una representación de cómo la potencia o energía de la señal se distribuye en el tiempo y en la frecuencia. Aquí se puede ver el diagrama, una imagen del espectrograma original y luego luego cómo se muestra cuando fue preprocesado. Aquí se puede ver cómo resalta las señales de audio. Como modelo de transformer se propone el transformer de espectrogramas de audio autosupervisado por sus capacidades únicas y avanzadas en el procesamiento de señales de audio. Este modelo de aprendizaje profundo es autosupervisado. ¿Qué significa esto? Que este puede llegar a aprender, características importantes de la señal, de los datos procesados, sin la necesidad de etiquetas explícitas. También al ser un modelo de transformer, este posee las características de los transformers que vendrían siendo como una mayor paralización y una autoatención. Aquí tendríamos un diagrama general de cómo funcionaría el sistema propuesto, que sería la voz, que pasaría por un preprocesamiento de audio, el cual a su vez se le traería el espectrograma. A su vez ese espectrograma ya siendo preprocesado pasaría el transformer, el cual daría una respuesta. Base de datos utilizada se utilizó una propia con un total de 150 archivos y una base de datos, la base de datos pública de Mozilla Common, que se utilizó 1184 archivos. Como las metodologías que se utilizó en este trabajo serían la metodología de investigación experimental y como metodología de desarrollo fue la iterativa e incremental. Las métricas que se utilizaron para evaluar el rendimiento y la robustez de este modelo fueron accuracy, precisión, recall, F1 score o también puntuación F1 en español, área bajo la curva, también conocida en el simplificado outcrop, y la tasa de error igual. Ahora, para las primeras pruebas se utilizaron con el conjunto de datos, se le aplicó un aumento de datos en los datos del dominio del espectrograma. En este caso fueron dos nada más, que sería el desplazamiento temporal y el enmascaramiento de frecuencia y el enmascaramiento temporal. Más o menos, para que simplificando qué significaría esto, el desplazamiento temporal lo que provoca es que la señal de audio se mueva, se corra, provocando así que puede empezar con silencio o que puede empezar con la misma mediado de la voz. Esto para darle una mayor robustez al modelo. Este total demuestra que el total del conjunto de datos llegó a 26.371 muestras. Estas se distribuyeron en unas clases de 0 que vendrían siendo, en este caso, un nodo Lázaro, que sería el nodo de la parte identificar, con un total de 13.318. Y en el 1, que sería así, en este caso, serían 13.052. Importante resaltar que en este caso, con el entrenamiento de estos datos, se utilizó una variación cruzada estratificada con un 10 pliegue, o también conocido como 10 fold. Como se pueden ver en los resultados obtenidos de estos 10 fold, se obtuvieron unos datos bastante robustos, y bastante balanceados, manteniendo todos sus fold por encima de un 93% de accuracy. También conocido aquí se puede ver en esta gráfica lineal como a pesar de que tal vez se pueda apreciar una diferencia como un desbalance
desbalanceo en sí no fue un desbalanceo significativo, ya que siempre se mantuvo por un rango de encima del 93%, logrando alcanzar en el Ford 7 su mejor resultado con una tasa de un 97.77%. En las otras métricas se alcanzó todas por encima, o la mayoría fueron por encima de un 90%, exceptuando en el Ford 1, la cual el Regal obtuvo un 87.85%. Y aunque se puede apreciar que durante el Ford 2 al Ford 9, estas mantuvieron un balance general, exceptuando ya en el Ford 10, como se puede apreciar, que se empiezan a dispersar. Esto es un ejemplo de la matriz de confusión, en este caso del mejor Ford resultado, que fue el 7. Aquí se puede apreciar un pequeño sesgo, pero no significativo, a la parte de los falsos negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que hizo predicciones incorrectas de clasificados como no las. Aquí se puede apreciar que, a pesar de que tuvo un pequeño desbalanceo, un pequeño sesgo para la parte de los falsos negativos, tuvo en general un balanceo aceptado. Aquí se puede ver, después de esta Ford se evaluó con datos, un conjunto de datos los cuales no se vieron en el entrenamiento, para poder medir qué tan real se comporta este modelo, obteniendo en la parte de accuracy un 96.42%, 95% en la precisión, 97.66% en la Regal y el 96.43% en F1. La matriz de confusión aquí en esta parte de la evaluación de las pruebas que se le hicieron a este Ford, aquí se puede apreciar de que tuvo un pequeño sesgo esta vez, contrario al anterior del mejor Ford, que esta vez fue a los falsos positivos. Es decir, que identificaba una predicción incorrecta de pero a pesar de esto, aún así mantuvo, en el conjunto de datos de prueba, mantuvo un balanceo bastante general. Ahora, el segundo conjunto de pruebas. Aquí en este segundo conjunto de pruebas, lo que se le hizo fue, se le incorporó, a pesar de ya las pruebas que de los métodos que tenían anteriormente, las anteriores pruebas, esta vez se le aplicó los datos en el dominio del tiempo, algunos como adición de ruido, cambio de velocidad, el padding de segmentos, cambio de tono y combinación de segmentos cortos. En este caso, en este momento, el tamaño de muestras llegó a un total de 105.484. También se le incorporó un conjunto más de datos a la parte de cero, o sea, de no lazo, un total de 1.000 y un corto datos, para ver cómo se comportaba el modelo ante este pequeño desbalanceo al conjunto de datos, cuando se inclinaba un poco más de datos, a pesar de que no fue algo significativo en aportando un conjunto de datos para el otro extremo. Se quería comprobar qué tanto se comportaba, qué tan podía comportarse el modelo ante este pequeño desequilibrio. En este caso se utilizó la variación cruzada estadística igual que en el anterior viaje, pero esta vez se le aumentó los números de Ford a 20. Es importante también mencionar que en este caso no se le aplicó el procesamiento. ¿Qué significa esto? Que el modelo fue entrenado con los datos crudos del espectrograma. Como mismo salían en la señal, se le fueron pasados al espectrograma. También es importante mencionar, que no mencioné en la anterior prueba, aquí se le aplicó un air stopping que para hasta de 10 épocas, para que no aplicara un sobreajuste, para que no se le aplicara un sobreajuste al entrenamiento. Y en este caso se seleccionaba el mejor Ford con el más alto, ¿de acuerdo? Entonces, y obtenemos estos resultados. Aquí, como se puede apreciar, el balanceo fue mucho mayor, a pesar de que podrían ver métricas por encima de un 87%, que si miramos solamente la parte de esta métrica, podrían parecer bastante aceptables. Se puede apreciar que en el Ford 3, como puede haber un mayor desbalanceo en el anterior entrenamiento, como del Ford 1, empezando por un 94,
fue descendiendo hasta bajar un 89 y de pronto volvió a subir. Lo que sí es importante e interesante apreciar de que entre el Ford 4 y aproximadamente el Ford 10, este mantuvo un balanceo no bajando de un 92%. También en el Ford 11 vuelve a tener una caída, para luego en el Ford 12 y Ford 13 volver a aumentar, siendo el Ford 13 en este caso el mejor de los resultados con un 95.18%. También interesante para ver que vuelva a obtener una caída de hasta el 87.67%. Aquí se puede apreciar en esta gráfica de línea las caídas que tuvo y como había mencionado, desde el Ford más o menos 3, o el mejor dicho el 4, hasta más aproximadamente el Ford 10, este mantiene un balanceo y siendo el Ford 13 el más alto en este caso. Aquí se pueden apreciar la gráfica de backup de las otras métricas, ya la presión, recal, el F1 core y el aire bajo la curva. Aquí en el área de la baja de la curva fue la que mantuvo un mejor rendimiento, obteniendo todas por encima de un 90%, obteniendo varias caídas en la precisión con un 87, 88. También ve como el F1 score, que vendría siendo la métrica armónica entre la precisión y la recal, también obtiene unas caídas hasta el 86%, significando que hay una separación entre la precisión y el recal. Ahora, a pesar de que se puedan ver que obtuvimos un 87% en la precisión en la Quartz, se pensará que no hay, como que es una métrica un resultado bastante bueno. Pues esta métrica te va a ayudar a apoyarte a decir si el resultado es equiparable o es de mejor. Bueno, pero aquí, como se puede ver en la tasa de error, que obteniéndose resultados por encima de un 5%, incluso en el Ford 19, donde tuvimos una tasa de error del 22%. Siendo en este caso nuevamente el Ford 13 con la tasa más baja de un 4.79%. Pero se puede ver un mayor desbalanceo también en las tasas de error, obteniendo todas por encima, o mayoría, por excepción del Ford 13, que se obtienen todas por encima de un 5%. Aquí se puede ver en una gráfica de línea cómo se comporta en la tasa de error. Ahora, esta tabla que estoy presentando aquí es el número de predicciones incorrectas que tuvo este entrenamiento, esta parte de este entrenamiento. En este caso nada más les voy a enseñar los primeros 9 Ford para que vean, para que se guarden esta imagen, cómo mantuvo en todo momento una tasa de equivocación por encima de 230 errores, por encima. Siendo en este caso el Ford 3 de mayor equivocación con 455. Esta es la matriz de confusión del mejor Ford, que fue el 13. A pesar que tuvo un sesgo a la parte de los falsos negativos, se puede apreciar que tuvo un balanceo bastante estable. Pero si lo comparamos ahora con la matriz de confusión del peor Ford, aquí se puede apreciar una tasa de error mucho más elevada, que vendría siendo la 14, con unos falsos negativos de 415 y 105 en la parte de los falsos positivos. Aquí sí se puede apreciar un mayor desbalanceo de estos errores. Ahora, volvimos, como en el anterior entrenamiento se volvió a evaluar y a probar esta parte con datos no evaluados claramente del modelo, que no se vieron en la fase del entrenamiento, obteniendo resultados por encima del 80%. En la cual tuvimos un 81.9%, en precisión un 80%, en recal el 84.3% y en el F1 un 82.2%, en el área bajo la curva, que fue en este caso la más elevada, un 89.8%. Pero a pesar de, me podrían decir, no, pero si mantuvo todo momento por encima del 80%, no es un resultado tampoco tan malo, por hablarlo así.
pero podemos fijarnos en la tasa de error. Esta tasa de error tuvo un 18.3% de error, la cual quiere decir que los errores son bastante elevados. Aquí tenemos la matriz de confusión de ese foro evaluado, con los datos de prueba no visto. Igual al anterior, como se puede ver también en el anterior que vimos, cuando hicimos la evaluación del anterior entrenamiento, vuelve a haber un pequeño sesgo a la tendencia a la de falsos positivos. Pero en este caso es mucho más elevado, con 545 equivocaciones en el falso positivo y 411 en la parte de falsos negativos. Ahora, en la tercera y última prueba que presento, en este caso se mantuvo un mismo aumento de datos, con un total de 105.484 muestras, con la misma distribución de clases y la misma cantidad de folios y la valoración cruzada. Ahora, ¿dónde es que hubo el cambio verdadero en este caso? En este entrenamiento sí se le aplicó el preprocesamiento y a su vez también se le hizo cambios a la tasa de aprendizaje. Y es interesante ver cómo pequeños cambios pueden dar muchos diferentes resultados. Hay una frase de mi país que dice, diste justo en el clavo, pues parece ser en este caso que se aplica, ya que en todo momento obtuvimos unos resultados por encima del 97% de precisión, en este caso acuérdense. Ahora, es importante también, tengo que señalar, en este caso se le cambió la parada, el stopping para el sobreajuste. En este caso se le aplicó solamente hasta 5 épocas. ¿Qué quiere decir esto? Para que, no sé por qué se le disminuyó de 10 que tenía a 5, pues para que no darle oportunidad a un mayor sobreajuste. ¿Y por qué no se disminuyó de 5? Pues para darle tiempo y chance al modelo recuperarse en caso de tener una bajada. También, en este caso, ya no se selecciona el mejor fall por el más alto cuarzo. Ya esta vez no decidimos una sola métrica, sino también decidimos quién tenga la lesión de pérdida más baja. Y a su vez dejamos el campo abierto para incorporar nuevas métricas en caso de ser necesario. Es decir, ya solamente tiene que ser la lesión de pérdida más baja y a su vez el accuracy más alto, para que no solamente guiarse por una sola métrica, porque ya que una no te dice el resultado del juego. Pero es interesante también ver, aquí se puede observar cómo en todo momento cada uno de los falls se mantiene un excelente balanceo, simplemente con pequeñas caídas de un 1%, en el caso de los falls 1 a 2, del 6 al 7, pero en todo momento. Y vuelve a ver el número 13, el fall 13, obteniendo los mejores resultados de un 99.31% de precisión. Aquí se puede apreciar la gráfica en línea de cómo se comporta el modelo. Ahora, también ver cómo en las otras métricas también el modelo se comporta bastante robusto y estable, obteniendo todas sus métricas fueron por encima del 97%. E incluso en la parte de la área bajo la curva, manteniéndose en todo momento por encima de un 99%, siendo esta la más alta y la más estable de todas las métricas. Aquí se puede apreciar en el gráfico de línea cómo se mantiene estable y con altos valores en el entrenamiento. Como se puede apreciar tanto en la caída del fall 2, pero no hay una separación de diferentes métricas. Y siendo en el caso del área bajo la curva, como en este caso, como se mantuvo por encima del 99%, mantuvo un balanceo. Entonces, ahora, la métrica importante en la cual yo me fijo y me mido mucho, y es la tasa de error. Como habíamos visto en el anterior viaje, la tasa de error en todo momento fue, la mayoría de las veces fue por encima del 5%. Bueno, en este caso ninguna estuvo por encima del 4% de la tasa de error. Incluso, sorprendentemente, el FOD 19 obtuvo una tasa de error por debajo del 1%. Aquí se puede apreciar la gráfica en línea de las tasas de error, como mantuvo un excelente balanceo, ninguna elevada. Ahora, ¿se acuerdan como les había dicho que les había presentado los 9 primeros FOD,
predicciones incorrectas que hubo en los primeros 9, pues se puede observar que en este caso solamente uno de los Ford, en este caso el 2, solamente fue el que alcanzó una tasa de error de 105, un número de errores de predicciones de 105. El resto de los Ford se mantuvieron por debajo del 0 equivocaciones, cuando en el otro ninguno bajó del 230 predicciones, siendo en este caso también el Ford 13 con el menor número de predicciones. Esta es la matriz de confusión del mejor, el mejor de los Ford. En este caso se puede ver igualmente un pequeño sesgo a la parte de los verdaderos, de los falsos positivos, pero esta vez su número de equivocación de error es mucho menor que los anteriores, de los anteriores entrenamientos. Simplemente con un 20% de los falsos positivos y de los falsos negativos, un 1. Ahora vamos a ver la matriz de confusión del peor de los Ford, que sería el 2. Y aún así, los resultados de esta matriz, supuestamente la peor, fue mejor que la mejor matriz de confusión del mejor Ford del anterior entrenamiento. Ahora vamos a evaluar los datos como mismo hicimos con los anteriores entrenamientos, evaluar el modelo, el mejor Ford en este caso, con los datos de prueba, claramente no vistos en el entrenamiento. En este caso fueron el total de 5.275 muestras para evaluar el modelo. Estaban distribuidas en un 50.5% en la parte de los no Lázaro y un 49.5% en la parte de Lázaro. Aquí se puede ver como hubo un balance excelente para poder medir las métricas. Ahora, se puede ver que en las métricas de pruebas, de las evaluaciones que se hicieron, se obtuvo un accuracy del 99.43%. Pero para no repetir los mismos números que se ven en pantalla, todo momento se mantuvo por encima de un 99%, siendo incluso la área abajo de la curva casi pegado al 1 con un 99.98%. Ahora, la métrica más interesante, por lo menos en lo que a mí respecta, la tasa de error. La tasa de error obtuvo por debajo del 1%, obtuvo un 0.46% de tasa de error. Estamos hablando, ya que considerado por debajo del 1%, estamos hablando de un nivel forense en sistemas biométricos. Para que tengan una idea comparativa, los sistemas comerciales trabajan con una tasa de error de entre el 2 y el 5%, y en estos resultados se obtuvieron por debajo del 1%. La matriz de confusión, como se puede apreciar, tuvo un total de predicciones correctas de 5.245 de un total de 5.275 pruebas que se hicieron. Una precisión global del 99.43%. Solamente 30 errores de las 5.275 muestras, unos 23 en los falsos positivos y unos 7 en los falsos negativos. ¿Qué queremos llegar a esto? Como conclusión de estas evaluaciones, es interesante ver varios puntos, como empezando que es viendo cómo el modelo se comportó robusto y en todo momento con unas métricas bastante elevadas, y una tasa de error bastante baja. También interesante ver varios puntos como en el caso de tanto en la segunda evaluación como en la última prueba, entrenamiento, el Ford 13 siempre fue el mejor Ford de todos los restantes Ford. Y también mencionar que aunque haya presentado 3 pruebas, no significa que se hayan solamente hecho 3 entrenamientos o 3 pruebas. Hubieron más, pero por cuestiones de tiempo, otra situación, no se puede presentar todas y se presenté la que es más destacada. Ahora, quiero compararle, también me preguntarán por qué diferentes métricas a evaluar. Primero, porque en varios artículos, varios trabajos, no simplemente te dan una sola métrica. Y segundo, porque en lo que una métrica está bien, la otra es la que te puede ayudar a darle esa afirmación que puede estar bien. Aquí se pueden ver diferentes trabajos del estado del arte donde presentan sus resultados, donde en el primer caso mantuvo una tasa de error de un 2%, en el segundo caso, una precisión accuracy del 97%. Ahora, el tercero autor,
El tercer autor obtuvo, utilizando unas redes neuronales convolucionales, una accuracy del 80.5% y una tasa de error del 7.8%. El siguiente obtuvo una tasa de error del 21.1%. Un punto interesante que quería señalar para que vean, que a pesar de que este trabajo, el tercer trabajo, obtuvo una métrica de accuracy menor que el mío, o sea, en las pruebas él obtuvo un 80.5%, yo obtuve un 81%. Para decir, no, pero el tuyo es mejor. No, pero la tasa de error de él estuvo en 7.8%, mientras que la mía estuvo por encima de un 18%. En el siguiente trabajo, en este trabajo se evaluaron diferentes modelos. La máquina vectorial, el Random Forest y redes neuronales profundas. En este caso se obtuvieron una accuracy del 98.07%, el Random Forest obtuvo un 99.41% y en las redes neuronales profundas un 98.14%. Este fue, cuando yo leí este trabajo, fue como mi objetivo o alcanzar o intentar superar. En el siguiente trabajo se obtuvo una accuracy del 92.9%. En el penúltimo trabajo, con una accuracy que también de neuronales convolucionales, un 93%. Y este trabajo, esta investigación, donde respecta, se ha obtenido una accuracy del 99.43% y una tasa de error del 0.46%. Conclusiones. El presente trabajo ha demostrado un enfoque robusto y efectivo en el procesamiento de señales de audio, específicamente en la identificación de voces, mediante técnicas avanzadas de aprendizaje automático. Los resultados obtenidos a través de la evaluación de modelos han superado las expectativas iniciales, evidenciando un rendimiento excepcional en métricas clave. Ahora, trabajo a futuro. Como trabajo a futuro, el primer punto es, resumido en cuenta, prueba. Seguir realizando la prueba, tanto en la parte evaluándolo con uno de los puntos más importantes, que sería en las conversaciones simultáneas con voces superpuestas, llevando el modelo al límite, agregándole más ruido y hasta ver hasta qué punto es capaz el modelo lograr identificar y mantener unas altas métricas. La segunda, analizar sus errores, analizar la tendencia o el sesgo que presentaba en la mayoría de sus resultados en la materia de confusión a los falsos positivos. Y como tercer punto es un análisis matemático del transformer, explorar las ecuaciones y claves y algoritmos que hacen que el modelo de transformer sea tan efectivo en el procesamiento de datos secuenciales. La bibliografía estudiada, parte de la bibliografía estudiada para la investigación. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Lázaro. Gracias por la presentación.